Lo que tenemos que ver hoy es lo que se conoce como DCL, que no es ni más ni menos que la abreviación de diagrama de cuerpo libre. Hay una anécdota muy interesante, más que una anécdota, es un chiste, en donde él plantea en el ejercicio de hallar el volumen de una vaca. Y este es un meme muy conocido al respecto. Bueno, lo explico brevemente, ¿no? Ven que el matemático lo parametriza y utiliza herramientas matemáticas que son las integrales. Eso es una integral triple porque es una integral de volumen. Un ingeniero lo quería, agarraría la vaca, la hunde, ¿no?, en un lugar con líquido y en función del volumen desplazado puede saber cuánto es el volumen de la vaca. Y ven que el físico dice, supongamos una vaca esférica. ¿Por qué se hace esta broma? Vieron que muchas veces hablamos de que nosotros en ciencias lo que se suele hacer es tratar de simplificar los ejercicios para poder analizarlos y encontrar reglas generales. Obviamente, repito, esta es una broma, pero es una broma que vamos a ver un poco de dónde surge. El diagrama de cuerpo libre, este DCL, es un diagrama que nos permite estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si yo puedo conocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, aplicando las leyes de Newton, puedo describir qué va a pasar con ese cuerpo, cómo va a ser su movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, como cuando estudiábamos el movimiento de algo, necesitábamos unos ejes. Por ejemplo, comúnmente usamos el eje X y el eje Y. Vamos a agarrar la vaca y vamos a pensar que la vaca es un punto material. ¿Se acuerdan que esto mismo también lo vimos cuando trabajamos el tiro oblicuo de la varilla en el tracker? Que trabajamos con el centro de masa y hablamos de lo que era este punto material. Vamos a pensar que esta vaca es como un punto material, ¿bien? Porque lo que quiero estudiar es las fuerzas que actúan sobre la vaca. Obviamente, la vaca tiene masa, por lo tanto, la fuerza de todo cuerpo que tenga masa va a ser el peso, ¿no? Estoy en la superficie de un planeta o cerca de un planeta, la Tierra, por ejemplo, tenemos la fuerza peso. Ahora, apliquemos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si yo quiero conocer la aceleración, me queda fuerza dividido masa. ¿Qué fuerzas actúan acá? Dijimos que la fuerza que actúa es el peso. Y vean que le puse un signo menos, porque si se fijan, yo hice el peso apuntando hacia abajo, por lo tanto estoy teniendo el peso, es una flecha, es un vector, como una magnitud negativa. ¿El peso qué era? El peso era la masa por la gravedad, lo vimos antes. Simplificamos la masa y me queda que la aceleración que experimenta la vaca no es ni más ni menos que la aceleración de la gravedad, negativa porque va hacia abajo. Pero si experimenta la aceleración de la gravedad, esta vaca tiene que caer. Obviamente esto no está ocurriendo porque la vaca está sobre el piso. Quiere decir que hay otra fuerza opuesta al peso, perpendicular al piso, que se compensa con el piso. Y recuerden que la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración era una simplificación cuando lo escribíamos así, porque en realidad nosotros teníamos que ponerle a esta fuerza igual a masa por aceleración las flechitas de que eran vectores y además había un sigma. La letra sigma para matemática y acá nosotros en física representa sumatoria. Quiere decir que yo tengo que tener en cuenta la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos acá? Tenemos la normal, que apunta hacia el positivo de mi sistema de referencia, por ende es positivo. El peso, como dijimos antes, apunta hacia el negativo del sistema de referencia, es negativo. Y si se fijan, recuerden tanto las fuerzas, todas las fuerzas son magnitudes vectoriales.
se representan con flechas, como estamos viendo acá. Y el largo de la flecha, el módulo, nos dice cuál es la intensidad de esa fuerza. Si se fijan, tanto el peso como la normal, yo la hice de 3 cuadraditos. Quiere decir que esas dos fuerzas tienen la misma intensidad. Por lo tanto, si una es positiva y la otra es negativa, la suma vale 0. Por lo tanto, la aceleración vale 0 y la vaca obviamente no cae. Esto es muy importante. Una de las que vamos a conocer nosotros como condición de equilibrio de traslación. Para que se dé este equilibrio de traslación, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Esto va a ser muy importante, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Pero condición de equilibrio de traslación, suma de fuerzas igual a 0. En física IB, muchas veces, en vez de hablar de fuerza normal, se habla de fuerza de reacción. A mí personalmente mucho no me convence porque sabemos que la reacción del peso está en el centro de la Tierra. Pero bueno, física IB a veces habla como la reacción de la superficie del peso y por eso le pone la letra R. Aclaro que a veces en algunas fórmulas, en física IB va a aparecer la letra R y hace referencia a esta fuerza normal. ¿Por qué se llama fuerza normal? Normal parece que viene de norma o de normal, de normalidad. Bueno, ni por una ni por otra. En matemática, cuando se habla de dos rectas normales, quiere decir que son dos rectas perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados. La fuerza normal, que es la que hace que no nos hundamos sobre una superficie, es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Por eso, como esta fuerza es perpendicular a la superficie, se llama fuerza normal. Repito, esto lo vamos a ver en detalle más adelante.